del cloud. Okay. Bueno, la vez pasada empezamos a ver nociones de C++, que es un lenguaje orientado a objetos. No es 100% orientado a objetos, como el caso de Java, en que todo era un objeto, en caso de C++ no. Y que acepta ambos paradigmas, el paradigma procedural de procedimientos y el paradigma de orientación a objetos. Es primo hermano de C, hay muchas cosas en C que funcionan, está muy inspirado, es como una extensión de C en muchos aspectos, pero sí tiene cosas diferentes y algunas de ellas las vamos a ver hoy. Vimos un ejemplo de la clase vector. Aquí el acceso a variables, empleado. Aquí se supone que empleado es un objeto, una clase, ¿sí? Y Juan y Pedro son instancias de esa clase. Y a diferencia de Java, cuando yo hago una asignación, todos los atributos se copian. Y son dos instancias diferentes. Una de las razones es porque, tal como está definido aquí, Juan y Pedro son objetos, instancias que están en el stack. Y que están siendo creadas sin necesidad sin necesidad de la palabra reservada new. Están siendo creadas con un constructor, que es el constructor por defecto, pero están siendo creadas en el stack, por lo tanto son más parecidos a lo que hemos visto tradicionalmente, que una variable almacena el valor, esta instancia almacena su valor y no es una referencia a la instancia como en el caso de Java. Paso por valores con funciones. Eso lo vamos a ver ahora también, ¿vale? Esto no es un paso, a una llamada, ¿vale? Esto quiere decir que Juan es una variable que almacena el objeto Juan completo y no es un puntero Juan. En el caso de C++, cuando queremos hacer referencia, o bien utilizamos referencias que es distinto a C, en C no existen las referencias, o usamos puntero. ¿Sí? El objeto de Juan igual al objeto de Pedro. Estamos haciendo una asignación, ¿sí? No es una igualdad en el sentido lógico, sino que es una asignación. Todo lo que quiere Pedro lo va a hacer Juan. Exactamente. Era como clonar el objeto, claro, de momento mucho más simple que en Java. Y todos los atributos de Pedro se copian en Juan, y son dos instancias distintas. Había que ocupar un método para clonear y crear en el heap otra instancia que era la copia del objeto original. ¿Sí? Por lo tanto, estos no quedan relacionados como en el caso de Java. En el caso de Java yo hacía esto y era como copiar un puntero. ¿Sí? Era siempre apuntando al mismo objeto. En este caso no. A ver, me pasé muy rápido. Hicimos un ejemplo que no funcionó, después lo probé y funcionó. No entiendo cuál fue el error, a lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Sven. Pero no sé, lo podemos repetir, pero en realidad el ejemplo que está aquí tal cual era este de aquí, funcionaba impecablemente. O sea, no lo voy a hacer de nuevo, o podemos verlo si quieren, pero quisiera pasar más rápido, ¿vale? Para la entrada de datos, creamos un input file stream, archivo entrada, y archivo entrada tiene un método que es open, y abre este archivo test, y que contenía 3 enteros, los lee, y bueno, los despliega por la salida estándar, estándar out, ¿sí? Utilizando IOStream y utilizando el nombre, el namespace std, ¿sí? ¿Sí? ¿El largo? El largo del archivo normalmente uno lo puede ir recorriendo línea por línea, cuando son archivos de texto.
Cuando son archivos binarios, uno lo puede cargar completo en memoria, si cabe, en memoria. Si no, lo que puede hacer es crear un buffer de cierta cantidad de memoria y ir cargando por lotes el archivo en memoria. Pero cuando es archivo texto, normalmente mi experiencia es leerlo línea por línea. Cuando es archivo binario, dependiendo del tamaño, puedo cargarlo entero en memoria o leerlo por lotes. El problema de hacerlo por lotes en el caso de archivos binarios es que tengo que saber qué es lo que está almacenado en un archivo binario. Entonces, de alguna manera tengo que saber si hay una estructura, cuánto pesa esa estructura en bytes y hacer un lote de lectura que sea un múltiplo entero de ese tamaño de la estructura. Cuando digo estructura puede ser un objeto, puede ser variables que están una al lado de la otra, etcétera. Pero el largo variable, por ejemplo, si son double, yo tengo que saber que son 8 bytes. Entonces, mi tamaño del buffer tiene que ser múltiplo de 8 bytes, etcétera. Sí, perdón. No, porque yo puedo crear mi propio estilo. O sea, cuando yo hago un almacenamiento binario, puedo crear mi propio estilo. O sea, pero ahí hay que tener, ¿cómo se llama? Como una regla, de la misma forma que escribo, tengo que leerlo. ¿Sí? Si no, leo cualquier cosa. ¿No? Alguna vez he hecho eso en tareas en C, con archivos binarios. Entonces, los estudiantes tenían que saber que había números ahí, y cómo leer esos números tenían que empezar a probar con distintos tipos de data para leerlos bien. Entonces yo les daba los primeros 10. Entonces si leían bien los primeros 10, quiere decir que está leyendo bien. Si no, uno lee cualquier cosa. Te aparece el número, pero no tiene nada que ver con lo que está almacenado. Ya, lectura desde un archivo. Este es lo mismo, es un archivo texto, y aquí estamos leyendo línea a línea. Britney. Hacemos un while infinito y getLine, y cuando getLine encuentra el end of file, el carácter especial de fin de archivo, esto deja de ser cierto, esta línea getLine, y se acaba el while. ¿Sí? ¿Esto el mayor? No. Lo que pasa es que es una forma elegante de interactuar con la salida estándar y con la entrada estándar. El cout corresponde a la pantalla, salida por pantalla. ¿Sí? Y este operador, no recuerdo cómo se llama, pero este operador lo que hace es, le asigna el string S, que S es un string, ¿cierto? Que corresponde a la línea que leí en mi archivo de entrada, ¿sí? Y ese se le asigna a la salida estándar, standard output, que es la salida por pantalla de la terminal, ¿sí? Y este otro carácter significa endline, fin de línea. Sí lo va exprimiendo. Sí lo va exprimiendo línea a línea. ¿Sí? O sea, por lo tanto, uno podría decir de esta construcción, podemos ver que cuando yo hago getLine, no lee los caracteres finales de línea. En S. No lo incluye en el string. No lo incluye en el string. Sí, perdón, Sven. Este es un error de tipeo. Porque, ¿qué pasa así como está? No va a recorrer y solamente a imprimir no va a imprimir nada en realidad, el end of file. O sea, este es un error. Gracias, Sven. ¿Sí? Ojo con estos errores, porque de repente dice, no me entra el while. Sí, se entró, pero no hace nada. Ya. Vimos vectores que eran arreglos dinámicos, que van creciendo a medida que lo voy necesitando y que los puedo reacomodar el tamaño, ¿no?
a lo que necesita en tiempo de ejecución. Estos también tienen una serie de contadores, o sea, iteradores, es decir, yo puedo partir del principio, puedo partir del final, distintos valores y recorrerlos, digamos. ¿Sí? Tengo un ejemplo acá. IntelliJ es un IDE que soporta cierta cantidad de ciertos lenguajes. Y me parece que C++ no es uno de ellos. Me parece. Nosotros vamos a utilizar Qt Creator como IDE cuando estemos trabajando con Qt, es decir, haciendo la parte de interfaz gráfica con C++. ¿Sí? ¿Cuál es esta? Era 18. No, este es el ejemplo que vimos. Ya, a ver. Este es el mismo, me parece que está en el... Sí, es el mismo, un poquito más adornado, porque este la saqué de la documentación original de C++. Y aquí no estamos utilizando, Ezequiel tenía una pregunta en la clase pasada que tenía que ver con el using namespace std. Bueno, esa es una de las diferencias que tiene C++ con C. En C, todos los nombres de mis variables, de mis funciones, viven en el mismo espacio. Cuando yo empiezo a crear un proyecto con muchos archivos, imagínense, no sé, un proyecto grande, como puede ser el kernel de Linux, con varios millones de líneas de código, imagínense usted la cantidad de nombres de funciones y de variables que hay ahí. Empieza a acabarse el nombre de funciones obvias o útiles para la programación y empiezan a haber colisiones. Entonces, C++ resuelve todo eso diciendo que hay un ámbito en el cual los nombres tienen sentido. Y eso se llama el espacio de nombres, el namespace. El definir el std, es decir, using namespace std, significa que ya no tengo que decirle a C++ cuál es el ámbito de cada función o palabra reservada. Y en este caso, cuando no lo ocupo, tengo que poner, por ejemplo, vector, tengo que poner que corresponde a este espacio. Y esto se llama el resolución de ámbito, este operador, el 2.2. Entonces le estamos diciendo que está utilizando del espacio std la palabra vector, del espacio std cout y del espacio std cout. Y no, bueno, aquí no tenemos endline, pero también debería aparecer endline. ¿Sí? Ejecutemos este código g++ vector 2 cpp. Compila. Y ahí está la... Ah, miren, y aquí, en vez de poner new line, el carácter endl, esa palabra, no puedo pronunciarlo, pone \n, ¿cierto? Que es lo que conocemos nosotros como new line. Por eso aparece aquí luego... ¿Ah?
No, por eso aparece, si yo no pongo este carácter, aparecería el shell pegado aquí. ¿Sí? Otra forma hubiese sido poner aquí std, dos puntos, en L. Pero yo lo habría puesto así, así. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, ya. Lo grabamos. Y lo compilamos y lo ejecutamos de nuevo. Esta es lo mismo. Ya. Tenemos otro ejemplo de vector aquí. Creo que es vector 3. Este no tiene nada nuevo. Ya. Este era el otro, perdón. Vector tal cual. Ya. Lo que quiere decir que si yo estoy utilizando nombres, espacios de nombres distintos, y en esos dos espacios hay alguna función, alguna variable, clase que tenga el mismo nombre, yo tengo que utilizar ese operador para especificar exactamente a cuál de las dos me refiero. Y eso elimina la ambigüedad. ¿Sí? Podría tener más. Sí, claro. No, no tanto como dos puntos, no. Entiendo que las colisiones son de pares, ¿no? Sí, sí, ¿no? Lo que puede ser que haber más de una colisión, puede ser varias colisiones. Claro, así es. Exactamente. Pero son de a pares las colisiones. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí tenemos vector y string, y lo que estamos haciendo es un vector de entero, y aquí agregamos 5, y de 1 a 5, ¿no? 5 elementos. Aquí lo estamos recorriendo desde el principio. Tomamos una variable que es auto. En el fondo quiere decir que el tipo de esa variable va a depender de esta asignación. No tenemos que preocuparnos del tipo de la variable. Y parte del principio de nuestro vector G1 hasta el final. El cBegin es con constantes, cEnt. El RBegin es en reverso, es decir, que el RBegin corresponde al final y el REnt corresponde al inicio, y constant reverse. ¿Sí? No me voy a explayar en constant porque lo vamos a ver un poco más detalle adelante. Es una de las cosas que se diferencia sustantivamente de C, C++, y requiere un poquito más de estudio. ¿Okay? Así que de momento pasemos esto rápidamente y lo compilamos. ¿Qué dice? Ya, compila y lo ejecutamos. Y ahí está. El último no tenía el endline, así que los demás tampoco. Y aquí está 1, 2, 3, 4, 5, y en reversa, ¿Sí? Pero hay un libro que es parte de los textos guías de este curso que se llama Thinking in C++, de Bruce Eckel. Y son 2 tomos, al menos el que yo tengo, la versión 2, me imagino que ya era en una versión más moderna, y porque ese libro lo tengo hace ya bastante tiempo. Y el tomo 2 ve lo STL, que es el Standard Template Library, donde está Vector y otras librerías ahí. ¿Sí?
Si no tenemos clase padre, cada clase como ya que teníamos que era padre, aquí, porque aquí creamos un objeto que es del tipo vector. Y vector viene con todo. Sí, viene con todo. Aquí no hay una raíz del árbol de herencia único. No hay un único árbol de herencia en el caso de Java, que todo salía de Object. Aquí depende. Puede no haber árbol de herencia en un programa de C++, tranquilamente. Y lo haces todo como si fuera C. Bien, recordándole un poquito punteros. Puntero es una variable que almacena la dirección de memoria de otra variable. Por ejemplo, aquí tenemos un entero que se llama mivar y que almacena el valor 5. Hacemos la declaración de la función y la inicialización, perdón, de la variable, la declaración de la variable y su inicialización inmediatamente. Con esto, ¿qué nos aseguramos? Nos aseguramos que tiene un espacio en memoria asignado. ¿Sí? Que el compilador, o sea, en tiempo de ejecución, va a tener un espacio de memoria. Si no, tal vez no. Si no hacemos la asignación. ¿Sí? Por lo tanto, esto, si no hacemos la asignación, es probable que esto pueda dar un error. Porque estamos tratando de obtener la dirección de memoria de algo que a lo mejor no lo tiene asignado, producto que no ha sido inicializado. Sí, pero en C te da errores también. Sí, en compilación. Entonces, en este ejemplo, los números que están abajo representan las direcciones de memoria de estas variables. Es un entero consecutivo, largo. Y tenemos mi var que almacena el valor 5 en la posición 1776. El puntero p var que está apuntando a mi var almacena la dirección 1776 y él en sí está en la 3571. ¿Sí? Rápidamente, cuando yo utilizo el operador de referencia, eso toma la variable y entrega su dirección de memoria, ¿cierto? Variable, objeto, estructura, lo que sea, ¿sí? Función también. Entonces, aquí va a imprimir la dirección de memoria de pvar, que es 3571, esta primera línea. La segunda línea imprime el contenido de pvar, que es 1776, es decir, esta dirección de memoria a la que apunta pvar. ¿Sí? Y la última, que dice unpensa pvar, esto entrega... Esto está mal, totalmente. ¿Perdón? Debería ser asterisco pvar. Asterisco pvar, ¿cierto? Sí. Aquí esto hay otro error, debe ser que lo escribí muy rápido. ¿Lo podemos arreglar rápidamente? No vamos a poner a arreglar ahora. En otro momento. Ya. Sí, esto está mal, porque esto es idéntico que la línea de arriba, por lo tanto voy a imprimir 3571. Sí. Bueno, lo pueden revisar ustedes. Sí. Justo lo que preguntaba Pablo, sobre paso por referencia, que ahora justo no está, siempre ocurre. Bueno, en paso por valor, ¿qué significa paso por valor? A una función. Significa que la función hace una copia del contenido que almacena cada una de las variables que está en su argumento. ¿Sí? Y esa copia, los argumentos de la función, son variables locales a la función. ¿Sí? Eso quiere decir paso por valor. Por lo tanto, cuando yo quiero manipular fuera del ámbito de esta función, fuera del cuerpo, meter dos variables y cambiarlas internamente, pero que ese cambio se vea reflejado afuera de la función, es lo que tengo que hacer es paso por referencia. En C,
lo que se hace es que se entregan como argumentos punteros, ¿sí? Punteros a las variables que yo quiero cambiar, ¿sí? Y luego dentro trabajo con este asterisco PA, que quiere decir la variable a la que apunta, y modifico las variables a las que apuntan los punteros PA y PB, ¿sí? Y cuando hago la llamada, hago ampersand A y ampersand B, que entiendo que A y B son dos enteros, dos variables enteras, ¿sí? ¿Qué ocurre aquí? En realidad hay gente que dice, dentro de los que yo digo, que en realidad no existe paso por referencia, sino que siempre es por valor, porque aquí también estamos copiando como variable local la dirección de memoria de A y la dirección de memoria de B. Entonces, en realidad, en C siempre paso por valor. Pero eso no se suele decir porque confunde a la gente. Pero bueno. Entonces la gente siempre piensa que cuando una función tiene un argumento, un puntero, eso es por referencia. Y no, no necesariamente. ¿Vale? Ahora, en C++ podemos utilizar esto, idéntico que en C, pero además tenemos una opción más simple. Esta definición que está aquí, en el argumento, es la forma de definir una referencia en C. En C++. En C nosotros no tenemos esta declaración. No sé si se acuerdan ustedes, pero esto no existe. Existe esta declaración que está aquí en C. Pero esta de acá es como yo defino una referencia a un entero. ¿Sí? Y A es la referencia. Y esto es similar a las referencias en Java. Yo lo declaro de esta forma y luego dentro trabajo como si fueran enteros normales. Y lo que estoy haciendo, esta S aquí es un error de tipeo también. Y lo que estoy haciendo aquí es manipular donde apuntan esta referencia. ¿Sí? Y luego el llamado es mucho más simple, A, B. Las variables enteras tal cual. A diferencia, en C teníamos que ocupar el operador ampersand para hacer la dereferenciación. Acá, eso se hace de forma automática. Y no tengo que preocuparme. ¿Sí? ¿Te perdiste tu pregunta? No, pero Sí. simplemente ya por defecto agarra lo que hay dentro de los objetos. O sea, en este caso la referencia. ¿Sí? Lo que sea que esté dentro de la referencia. Entonces, esto es más simple y es diferente a C. Ya. Súper. Eso era lo que nos quedaba cachito de la clase anterior. Ahora vamos a ver las clases en C++. Bueno, C++ es un lenguaje orientado a objetos, por lo tanto, los conceptos de objetos, de herencia, son los mismos. ¿Se acuerdan ustedes? En Java utilizábamos la frase es un, ¿cierto? Como una guía lógica para entender que una cosa en realidad podía ser representada como heredada de otra, ¿sí? Por ejemplo, un estudiante es una persona, un ayudante es un estudiante, ¿sí? Esa misma forma de pensar se traslada aquí, es igual, y no dependen del lenguaje, ¿sí? Tenemos también el concepto de aislar la implementación, ocultar la implementación, es decir, el concepto de dato miembro, que en Java nosotros llamamos atributo, aquí se le llama datos miembro, o los métodos también se les llama funciones miembro. Entonces, en Java
Todos los objetos son creados en el heap. En C++, los objetos pueden estar en el stack, en el heap o en memoria dedicada al programa. Para crear objetos en el heap, se usa punteros a objetos y se usa la palabra reservada new. Cuando nosotros no utilizamos new, estamos creando por defecto objetos en el stack. Es una idea así, exactamente. Por ejemplo, aquí tenemos una clase, persona, y tenemos una instancia, María. Entonces se crea el objeto en el stack. Con esta. Ahora, cuando nosotros hacíamos esto en Java, lo que estábamos haciendo es crear una referencia, pero no teníamos la instancia, ¿cierto? No teníamos el objeto en memoria. Teníamos que hacer new. En C++, no. Con esto se llama al constructor por defecto, el que no tiene parámetros, del objeto persona. Por lo tanto, existe la instancia inmediatamente y María no es una referencia. María representa la instancia en sí. ¿Sí? Acá es lo mismo, pero estamos llamando... Ah, aquí me equivoqué. Porque aquí debiera ser con persona. Debiera ser esto, persona. El constructor con el mismo nombre de la clase. Me equivoqué completamente. ¿Se fijan? No, esta es la clase y los constructores en C++ siguen la misma idea que en Java, que tienen el mismo nombre de la clase. Solo persona, persona, paréntesis, comillas, Juan. ¿Cierto? Aquí me equivoqué. Y esto es igual al anterior, pero utiliza un constructor que define el nombre de la persona. Ah, no. No. Voy a revisar esto, no estoy seguro. No estoy seguro, ¿saben por qué? No sé. Porque, ¿cómo creo yo en el stack una instancia que se llame Juan? Con el constructor que define el nombre Juan. Es que si hago new, lo creo en el stack, en el heap. Así que creo que esto no está equivocado. Voy a revisarlo, ¿vale? Quiero que seamos Juan. Sí. Y el objeto Juan se va a llamar Juan. Sí. Y es del tipo persona. Sí. Y es de la clase persona. Entonces, viendo la lógica de arriba, ¿estaría bien poner persona Juan? Es que sería... No, es que yo creo que el nombre... El nombre le... ¿Ah? Debería estar mal, porque estamos usando el nombre al que estamos como referencia como constructor y no nombre de la... Sí, pero aquí está usando constructor. O sea, voy a revisarlo, ¿eh? Ojo, que me surgió una duda. Voy a revisar el Bruce aquí. El constructor debería llamarse persona, pero... Lo que pasa es que en Java es así. Porque en Java yo lo creo en el heap y tengo new persona, paréntesis, lo que sea el constructor, ¿cierto? Y por otro lado, eso está asignado a una referencia, que se puede llamar de cualquier forma. ¿Sí? Entonces, pero aquí, si en C++, esa instrucción en Java me crea el objeto en el heap, ¿cierto? Y mi referencia está en el stack, ¿cierto? ¿Sí? La referencia se llama Juan al objeto este, que se creó, ¿cierto? Que tiene un atributo que se llama Juan, que es el nombre, ¿sí? Ahora, acá quiero crear el objeto en el stack. Por lo tanto, si yo pongo persona aquí, paréntesis Juan, igual que en Java, entonces mi
objeto se va a llamar igual que la clase. ¿Se entiende? Entonces, si mi objeto quiero que se llame Juan, me parece que esto no está mal. Voy a revisar. No debería haber problema. Ahora, en este caso, aquí estoy creando un puntero a una instancia persona, ¿sí? No tiene nada. Es solo el puntero, por lo tanto aquí no está creado el objeto. ¿Sí? En esta línea de acá. No está creado el objeto. En la siguiente, creo el objeto en el stack con new persona. Y esta es la sintaxis, Sven. Esta es la sintaxis como en Java. Pero se la estoy asignando un puntero. Acá. Pero en instancia personas, porque voy a decir que en ese espacio de memoria va a ir personas, el objeto de... No. No creé el espacio, no creé el espacio para la instancia persona. Para una instancia persona. Comparamos con cualquier objeto persona, debería dar igual si lo comparamos en largo. El tipo del puntero P-Juan, ¿para qué me sirve a mí el tipo? Me sirve para decir que esto va a apuntar a un bloque de memoria de cierto tamaño, al inicio de ese bloque de memoria de cierto tamaño. Dependiendo del tipo del puntero, ese bloque es más grande o más pequeño, ¿cierto? New persona, no entiendo. Un puntero cualquiera. ¿Sí? Por ejemplo, P. Ya. Puede decir P igual de persona cual. No, si P es del tipo entero, un puntero entero, por ejemplo, es un error de tipo y eso no compila. No compila. Y no compila porque si yo creo después un arreglo de instancias de personas, ¿cierto? Porque yo puedo hacer un arreglo persona a 10, ¿cierto? Es decir, y ahí se van a crear 10 objetos de tamaño persona, ¿cierto? Y yo puedo tener un puntero a persona y con ese puntero puedo manipular el arreglo. Y lo puedo manipular exactamente porque el tipo del puntero coincide con el tipo del arreglo, por lo tanto, cada bloque de memoria que corresponde a cada elemento del arreglo coincide para hacer los desplazamientos, etcétera, si quiero sumar en 1, en 2, en 3, en 4. ¿Sí? Ahora, hasta aquí esto se parece, sí, bueno, el manejo puntero se parece a C, pero en C++ tenemos además la referencia. Y esto aquí es distinto porque crea una referencia al objeto Juan. ¿Sí? Sí. Y esta es la referencia a Juan personal. ¿Sí? Es un nuevo Juan, ¿cómo? ¿Qué quieres decir? O sea, este es un puntero, ¿sí? Este acá, o sea, yo estoy suponiendo que Juan ya es un objeto que ha sido creado en alguna parte. Y esto es una referencia a ese objeto que ya fue creado, ¿vale? La estructura de los programas en C, en C++. Todos los lenguajes tienen sus cosas, digamos. Por ejemplo, en Java teníamos que tener una clase pública única por archivo. ¿Sí? Podríamos tener más clases, pero no podían ser públicas. ¿Sí? No podían. No compila, te lo tenías que tirarlo a otro archivo. ¿Sí? En C++, nosotros tenemos, lo que se acostumbra es separar la definición de la implementación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? En la definición de una clase están
los atributos y están los métodos. ¿Sí? En el caso de los métodos se ponen solo los prototipos de los métodos. Y después se define en otra parte. El cuerpo de la función, el cuerpo de los métodos en otra parte. Entonces, la definición suele estar en un archivo .h y la implementación en un archivo .cpp. ¿Sí? El archivo, yo puedo tener en un archivo .h varias definiciones de clase y en un archivo CPP varias implementaciones de clase. Pero lo que se recomienda, y esto es recomendación, no es que el compilador lo exija, lo que se recomienda es tener una clase, sus definiciones en el .h y en un archivo .cpp la implementación de esa única clase. Es decir, por cada clase un par .h, .cpp. ¿Sí? Entonces, si tenemos una clase pública, dos clases tendríamos 6 en total. Las clases en C++ no tienen el modificador public, private, no. Pero me refería que siempre está como el main y estas dos clases después. Estamos metiéndonos en clase de unidad ya. No, todavía no. Cambio. Vamos despacio. Vamos despacio. Depende del libro. Aquí los apuntes del colega habla de definición e implementación. En el libro que yo sigo, de Bruce Eckel, habla de declaración y definición. Entendiendo definición como la implementación, donde está el cuerpo de la función, etc. Y en la declaración, solamente los prototipos. Por ejemplo, este encabezado employee.h, tenemos la declaración o definición, como le llama el colega, de clase, employee, me comí una E. Y aquí dice public, dos puntos, y todo lo que viene a continuación de public son los métodos y atributos que son públicos. Son públicos que todos tienen acceso. ¿Sí? Y en este caso tiene el constructor, que toma estos dos argumentos, tiene un método que se llama getName, que es similar a lo que teníamos en Java, que eran los getters and setters, ¿se acuerdan? Y aquí tenemos un get, .get, y tenemos aquí un raise salary que te va a modificar mi objeto. ¿Sí? Estos son públicos. Luego tenemos la palabra reservada private, que tiene aquí el nombre con la palabra reservada const. Aquí lo que queremos decir es que esto no va a cambiar, esta variable no va a cambiar durante la ejecución del programa. O sea, una vez que se le asigna el nombre, ya no cambia. Y luego tenemos el sueldo. Otra cosa que quisiera decir, fíjense aquí que termina en punto y coma. Este no es un error. Termina en punto y coma aquí, la sintaxis. También fíjense que cada uno de los métodos que está aquí termina en punto y coma. Es porque estos son los prototipos de los métodos. No, en Java nosotros teníamos la declaración y la definición, la declaración y la implementación todos juntos. ¿Sí? En la definición de la clase, por lo tanto la clase nos queda grande, etc. Acá se separa la implementación de la declaración.
Entonces, Mejor no vamos a hacerlo así porque se va a perder la tarea. ¿qué cosa? O sea, porque lo podemos hacer todo dentro del punto CPP. Sí, Pero pero se recomienda 1 y 1. Sí. Luego en el archivo employee CPP está la implementación de la clase y, perdón, tengo que utilizar la llamada al preprocesador include. ¿Sí? Entonces, el preprocesador va a incluir las declaraciones que están en el archivo employee.h, que es este de acá. ¿Sí? Ahora, tengo que especificar con este operador de resolución de ámbito, yo le llamo de ámbito, pero creo que le llaman de otra manera. Employee quiere decir que este es de la clase employee, el constructor employee, ¿cierto? Este método. Y nombre y salario. ¿Sí? hay que colocarle dos puntos, porque el conductor se llama para. No, porque estoy diciendo que aquí viene la implementación de un método que es de la clase employee. Claro, pero estábamos ocupando employee. Porque lo tenemos que hacer así, explícitamente. Para evitar cualquier tipo de ambigüedad. Lo mismo, fíjate acá que para getName, vemos que es una función que retorna un string, pero que es de la clase employee, y por eso está el 2.2. Es por eso que hay que evitar mezclar más de una implementación en un CPP, o sea, hay que mantener las cosas separadas. Entonces, eso, y en otro archivo tener tu main. ¿Cierto? Como es que estamos declarando las clases en el punto H, no necesitamos hacer una clase para decir un archivo CPP para que las clases. ¿Puedes repetir tu pregunta, Sven? No sé si la entendí bien. En Java tenemos que poner para que alguna clase sea visible para el resto del programa, tiene que definir su propio punto Java. Cierto. Como la estamos definiendo o declarando más bien. En el punto H podemos poner todas las clases en el punto CPP. Sí se puede. No es buena idea. Entonces, es mejor mantener un par .h y .cpp por clase. Por clase. Eso mantiene las cosas ordenadas y sabemos bien en qué estamos trabajando. Mucho más simple de organizarse. Recuerden que cuando ustedes programan, ¿qué es lo que más hacen cuando programan? ¿Ah? ¿Qué cosa? Llorar. Pero una vez que ha pasado la pena y la angustia, se han secado las lágrimas, ¿qué hacen? Cuando están programando. Buscar ahí en Google. Una de las cosas que uno más hace cuando ya agotó el llorar, agotó el buscar en Google, es releer el código. El código se relee unas 12 veces, por lo menos. Entonces, por eso tanta importancia en el orden y en tener nombres de funciones y nombres de variables que sean útiles, ¿no? Cuando uno escoge bien el nombre de las funciones y el nombre de las variables inteligentemente, calza todo de forma tan natural que es como describir lo que estoy haciendo. Es como pseudocódigo, es así de simple, cuando uno ya tiene esa práctica. Pero para llegar a eso uno relee el código y por lo tanto las recomendaciones de buenas prácticas de mantener separado por clase un archivo.h, un archivo CPP, tiene que ver con eso porque hay gente que es tan inteligente como ustedes, que tiene mucha más experiencia y ha dicho, mira, lo mejor es hacer esto. Entonces,
una de las razones de la educación es escuchar a los que han venido antes que nosotros y atender a sus recomendaciones, digamos. Y no cometer los mismos errores. Igual ayuda a tener tantos puntos porque todo el rato ayuda a poner el get name, el get sal, y todo el rato de tener esto que, entonces se puede empezar a repetirlo de cosas. Sí, pero aún así, con este operador lo puedo mantener, ¿cómo se llama? Libre de ambigüedades. Pero es mejor aún así tenerlo en archivos separados para no cometer errores, porque si la función es grande, el cuerpo es grande, igual te puedes perder y empezar a editar una función que no es. ¿Sí? Los calificadores o modificadores, el caso de public determina que los miembros son visibles fuera de la clase. Los miembros precedidos por el clasificador private quedan ocultos para las funciones o métodos fuera de la clase. Los miembros precedidos por protected pueden ser accedidos por miembros de la misma clase y clases derivadas. Esto es igual que en Java. ¿Sí? Con una diferencia que yo me he callado. Y es una diferencia importante, porque yo puedo reemplazar la palabra clase, aquí en Java, en C++, por la palabra struct. Struct. De estructura. Como lo hacíamos en C. De hecho, C++ crea la idea de objeto como una ampliación de estructura. Porque una estructura, o sea, una clase, no es más que una estructura que tiene funciones y que tiene variables dentro, ¿cierto? En el caso de la estructura en C, tiene solo variables, no tiene función. Y además tiene el control de acceso con private, public y protected. ¿Sí? Pero, fíjense una cosa, es que cuando yo pongo struct aquí, y no pongo ningún modificador, por defecto, struct es público, todo es público, lo que está dentro de struct. Y no hay ninguna diferencia. Esa es la única diferencia. Class, si no le pongo ningún modificador, por defecto es private. Por lo tanto, yo podría quitar este private que está aquí y ponerlo al principio y sería private. Y luego pongo todo lo público. Entonces, a mí me parece más fácil poner, como lo hacía en Java, poner primero los atributos que eran private siempre. ¿Se acuerdan? En Java. Entonces yo los pondría los atributos acá arriba, les pondría private, pero sería redundante. Acá arriba, entre employee y public, al principio. Y luego definir explícitamente cuáles son los métodos que son públicos. ¿Sí? Sí. Pero la diferencia es que si yo elimino esta palabra al darlo vuelta, como tú dices, no pasa nada. Sigue siendo private. En clase. En extract, no. En extract, si yo pongo extract aquí, yo puedo borrar public. Y sería igual. Y ahora, al nivel que tengamos un método dentro de esto. ¿Perdón? Al nivel que tengamos un método dentro de esto. En el caso de C, no. En el caso de C++, sí. Es lo mismo. ¿Sí? Sí, aquí hay 3. En Java había uno más, ¿no? No me acuerdo cuál era. ¿Ah? Sí, aquí tenemos protected también. So, private, protected and public. Entonces, en caso private,
son los atributos y métodos que solo son accesibles por miembros de la clase o friend. Eso lo vamos a ver luego, que es friend. Pero clases derivadas, ¿no? ¿Y otras funciones? No. Ah, sin. Sí. Aquí el sin modificador va a depender de si está utilizando class o si está utilizando struct. Amigo, eso lo vamos a ver más adelante. Protected, miembros de la clase, friend, y cuando yo heredo, los atributos o ¿cómo se llama? Métodos se pueden ser utilizados por las clases derivadas. Son accesibles por las clases derivadas. Y public, bueno, por todo el mundo. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de una clase automobile y que tenemos, por ejemplo, los atributos que son marca, número de puertas, número de cilindros, tamaño del motor, etc. Operaciones, fijar y obtener el número de puertas, entrada y despliegue de atributos, partir, parar, revisar gasolina, etc. Entonces, la clase tenemos a automobile, que es el constructor. Tenemos uno input, una entrada, set number of doors, un display y un get number of doors. ¿Sí? Tenemos la marca, el número de puerta, el número de cilindro y el tamaño del motor como atributos de la clase. Dependiendo de lo que haga cada uno de estos, los métodos tienen cierta nomenclatura, ¿no? Cierta clasificación. Un accesor que accede a datos o atributos del objeto sin modificarlos es lo que se llama accesor. Sería un getter, digamos, en Java. No cambia su atributo. Un mutador modifica los atributos del objeto. Un constructor es lo mismo que en Java, construye el objeto con el mismo nombre de la clase. Un destructor, esto es distinto, es un método con el mismo nombre de la clase y una vergulilla antepuesta. La vergulilla es el símbolo que está sobre la ñ, antepuesta, y por este caso es automobile. Y no tiene parámetros el destructor. Sin embargo, el destructor me sirve a mí para hacer operaciones, no sé, de limpieza de memoria que yo he pedido manualmente, etc., al momento de que el objeto es destruido. ¿Ah? Es el free, puede ser, sí. Pero supongamos el ejemplo fuertemente inspirado en estructura de datos de algoritmos. Que yo tengo, dentro de mi objeto, tengo una lista simplemente enlazada. Entonces, mi destructor, yo tendría que iterar por toda la lista para borrar todos los elementos de la lista y asegurarme de que no haya de esa manera un memory leak en el destructor. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Súper, muchas gracias. Clase automobile. En este caso, aquí está el constructor, el input es un mutador, el set number doors es un mutador, display es un accesor, el get number doors es un accesor y el vergulilla automobile sería el destructor. Los constructores son similares a Java, se ejecutan cuando el objeto es creado, es decir, cuando es definido. En ausencia de constructores, C++ define un constructor por omisión, sin parámetros. Es decir, si no lo hemos creado en nuestra clase, va a haber siempre, eso es lo mismo que Java. Java también define uno. Y si definimos un arreglo de objetos, el constructor por defecto es llamado para cada elemento del arreglo. ¿Sí? Aquí tenemos la implementación de un método utilizando el código inline. Cuando nuestro método es simple, podemos hacerlo aquí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos definiendo el constructor
de la clase point. Ojo, que aquí no va el punto y coma al final, ¿se fijan? Aquí lo que dice es que los datos se inicializan en 0. El X y el Y, MX, el MI. ¿Esto qué ventaja tiene? Bueno, que puede ser fácil de leerse, que la función es muy simple, pero atenta contra una filosofía de programación que tiene que ver con ocultar la implementación. Mucho de esto, para entender un poco qué es lo que estamos hablando, es del mundo de los lenguajes compilados. En el mundo de los lenguajes compilados yo muchas veces no vendía un producto para el cliente final, como, no sé, por ejemplo, una planilla de cálculo. Ese es un programa ya cerrado, un producto final para el usuario. Pero, por ejemplo, podía vender a empresas de programación una librería de álgebra lineal, por ejemplo. Suponiendo que hay programadores que necesitan utilizar librerías de álgebra lineal. Entonces, ahí yo tengo mis declaraciones, mis puntos H, etcétera, con las declaraciones de cada una de mis clases, con sus respectivos atributos y sus respectivos métodos, ¿sí? Diciendo qué valor retorna, cuáles son sus parámetros, etcétera. Pero la implementación está en mi archivo CPP. Por lo tanto, yo al momento de hacer el proceso de compilación, que se hace el preprocesado, compilación, linkage, linkeado, dejaba el objeto sin linkear, entonces se entrega un archivo binario .o, los .h, y ese se vende a otra empresa como mi librería. Y la otra persona puede utilizar mis clases, mis métodos, mis funciones, etc. Y compilar su programa utilizando mi archivo binario.o. Sin saber qué hay ahí dentro. ¿Hay manera de hacer un solo? Yo creo que sí. Tiene que haber alguna forma de... Yo creo que tiene que haber maneras, porque son al fondo algoritmos de... ¿cómo se llama? Son algoritmos. Entonces tratar de reconstruir el algoritmo. Yo creo que debe haber maneras. Pero debe haber maneras de esconder eso bien. Entonces, cuando... Supongamos que mi biblioteca de álgebra lineal se usa en el mercado financiero. Y en ese mercado financiero, el que yo tenga algoritmos más eficientes o más precisos significa más dinero. Por lo tanto, ocultar la implementación de algoritmos que son valiosos es importante. No sé si lo sigue siendo hoy en día con el tema de que esto ha pasado a ser todas aplicaciones web. Pero en su momento se distribuía y se instalaba en cada computador independientemente, o en el servidor se instalaba un programa y quedaba ahí, alojado en mi cliente. Puede ser, yo creo que hoy en día todo es un servicio, una aplicación web. Entonces, yo tengo en mi nube, mi protegida mi implementación, porque en el fondo yo al usuario lo que le mando es la interfaz. O incluso puedo tener una API, y la API se comunica con el servidor y hace lo que tiene que hacer. Entonces, cada vez está más, esto más, un poco, pero es una filosofía, es una práctica, una buena práctica. Entonces, en vez de hacerlo así, para funciones que no son triviales, que son más difíciles, o que yo quiera ocultar la implementación, lo hago en el CPP, utilizando aquí resolución de alcance o resolución de ámbito, el operador 2.2. ¿Sí? Bien, lo vamos a dejar hasta acá. Estamos a la hora, ¿no? Así que quiero recordarles que próxima semana vayan pensando su grupo, el proyecto.
Entonces, para que vayan mandando su propuesta a finales de la próxima semana por correo, qué piensan hacer como proyecto. ¿Ok? Es en grupo, sí. El proyecto puede ser en cualquiera de los dos. El proyecto es uno por el semestre y pueden ocupar lo que ustedes quieran. ¿Sí?